Bienvenidos a la peña número 4. Estamos en esta lección abordando los libros de la ley. Ya vimos el Génesis, ya revisamos el panorama de lo que es la Biblia, 66 libros. Estuvimos revisando algunos datos de una película que nos estuvo enseñando y recordando ciertas cosas importantes. Y hoy nos lleva a conocer un poquito el propósito del libro de Éxodo, de Levítico, de Números y Deuteronomio. ¿Sí? Vamos primero a diferenciar los objetivos. Ah, no, perdón, este no tiene objetivos. Vamos primero a ver lo que tiene la lección 4A, ¿no? ¿Qué vimos en la lección 4A? Y aquí primero quiero escuchar si tienen preguntas en esta lección, alguna duda o inquietud que no haya quedado claro. Es mucha información resumida aquí, ¿no? Seguramente puede haber dudas. ¿Qué inquietud tenían? Mi hermano Julián tenía una inquietud. No, o sea, lo que pasa es que la inquietud fue, en este caso, en la prueba especialmente, La en la prueba. Ya. 4A4, pero ya al último le hago la pregunta. 4A4. No, vamos empezando por ahí. Dice la 4A4. Escriba un punto que usted ha aprendido para su vida espiritual en la lección de hoy. Esa estaba abierta, mi hermano. O sea, no había una respuesta correcta ni incorrecta porque lo que tenías que poner era algo que tú No sé, crees que la lección te entendí. enseñó. Ujú. Ujú. Ya, 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 ya. Sí, sí, es así, ya la va a responder. Si es así, tendrías 10 entonces, Ujú. no tendrías ningún error. Ya, ok, vamos entonces a la 4A y vamos tratando de diferenciar lo que esta lección nos lleva, ¿no? ¿Qué personajes sobresalen en esta lección? ¿O qué personajes sobresalen aquí en la lección de Ahí 4A? sale Abraham. Abraham como primer personaje, ¿no? ¿Qué conocemos de Abraham según la lección? ¿Qué se De nos que cuenta? Abraham camina hacia la tierra prometida. Sí, si notan en la página 37 hay un mapa y el punto Sí. donde se cree históricamente que estaba Ur de los Caldeos, recuerden que en Génesis habla de eso, Ahí eh, es donde que nace Abraham, en Ur. ahí es donde él era, Y de ahí ¿sí? sale el viaje. No hay mucha información de la vida previa a Abraham antes del llamado, pero por lo que podemos ver de Ur y lo que le dice eh, Dios en su llamado, pues vemos que él era un hombre obediente y de alguna manera Dios vio esa fe en él para poder llamarlo y justamente esa obediencia es la que hace que el pueblo de Israel nazca, porque todo Israel nace del linaje de Abraham. Ahora él sale, eso lo vamos a estudiar en el Pentateuco, él sale de aquí y recorre toda esa distancia que la lección decía que eran cuántos kilómetros aproximadamente. 1600 kilómetros. 1600. ¿En qué número está ese dato? En Está 4, en 38. ya 1600. Entonces noten que 1600 kilómetros, a ver, de Quito a Guayaquil hay solo 400 aproximadamente. ¿Ya? Entonces noten eso, o sea, dos veces ir a Quito y Guayaquil y un poco más. O sea, voy de Quito a Guayaquil, regreso a Quito, otra vez a Guayaquil y luego me regreso a Ambato. Ahí más o menos. No, ahí son 1000 Bastante recién. lejos. Ahí faltan 600 más. Entonces es una 600 distancia kilómetros. bastante aproximada que él no lo recorrió a un ritmo a 90 kilómetros por hora, ¿no? Los viajes eran más lentos en ese entonces. Ahora, Ujú. por alguna razón Dios escoge esta parte del mundo para bosquejar todo su plan redentor. ¿Sí? Si ustedes se fijan, Abraham recorre ya a la tierra donde iba a estar Jesucristo mucho tiempo más adelante, 2000 años después. Y incluso Abraham llega solo a Canaán o porque de Canaán ya viaja José. sí, él recorre esa ruta, viaja a Canaán, pero en Génesis dice que hay cierta hambre allí y él sale a Egipto y luego Mm. regresa otra vez. Luego a Abraham le nace Isaac
Luego Isaac le nace Jacob y Esaú, y de Jacob nace todas las 12 tribus, las cabezas de los 12 tribus, incluido José. Sí, entonces, de Ujú. alguna manera, Egipto y Canaán están relacionados recurrentemente. Abraham va a Egipto. Más adelante, los hijos por José, ustedes vieron la lección, por José, también ellos van a Egipto y se multiplican. Cuando ustedes Ujú. estudiaron el nivel uno, recuerden el libro uno, nos enseñó del nivel uno que Cristo, cuando Herodes dio la orden, ¿a dónde llevó José a María y a Cristo? A Belén. Bueno, en Belén nació, pero cuando Herodes mandó a Ujú. matar a los niños, ¿a dónde fue? ¿A dónde salieron ellos en Mateo 2? Y salieron ¿Se acuerdan? Ellos salieron rumbo a Egipto también. a Egipto. Entonces, está relacionado de alguna manera que no entendemos cómo siempre Dios hay una conexión entre estos lugares, ¿no? Entonces, esta es la primera imagen o la primera lección. Ahí tenemos que tener un pensamiento un poco geográfico en cuanto a esto. Y también esto bosqueja el plan redentor, sobre todo la pregunta 12. Mi hermana Magdalena, léase la respuesta de la pregunta 12. ¿Qué es lo que dice Éxodo 6, 6, 8? 6, 6, 8. Éxodo 6:6. Sí, está en la pregunta 12, no en la página 39. Ya en la 12 dice, Faraón era el título del rey de Egipto, el imperio dominante en el mundo de ese entonces. Con corazón, Moisés tuvo miedo de él, pero Dios es más fuerte que cualquier poder dominante. En Éxodo 6:6-8, vea lo que prometió hacer para los israelitas Ujú. y dice, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo. Soy vuestro Dios. Ya ven, entonces esto pasó con el pueblo que Dios escogió y que nació a partir de Abraham. Pero también de alguna manera Dios bosqueja de esta forma la vida espiritual de toda persona. Y eso lo vemos en la pregunta 13, mi hermano Julián. Em, la A, B, C y D de la pregunta 13. A ver, dice, ¿en qué clase de esclavitud estábamos atrapados? Esclavitud de pecado, o sea, y eso hace la reflexión a la vida actual. Ujú. Qué pudimos hacer para ayudarnos a nosotros mismos? Nada. ¿Quién nos ha rescatado con su brazo extendido? Cristo. ¿Con qué propósito? Para hacernos su propio pueblo. Amén. Entonces, notan que Dios trabaja mucho de esta manera para enseñarnos a vivir la vida espiritual adecuada. Sí, entonces, por eso es que Pablo diría más adelante en Romanos y en Corintios, las cosas que os acontecieron para vuestra. Déjenme buscarles ese pasaje. Por eso es que en Romanos 15:4, escuchen lo que dice, Romanos 15:4 dice, tales cosas, refiriéndose justamente a estos datos, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, ¿sí? O sea, hay una enseñanza aquí, son datos históricos, creemos los cristianos que son datos, son hechos que sucedieron, pero estos hechos modelan eh, enseñanza cristiana para nuestro carácter, ¿sí? Como este Romanos contraste 15:4 que dice, ¿verdad? Romanos 15:4. Sí, Romanos 15:4. Entonces, Romanos 15:4, ustedes ven que justamente Pablo hace referencia a eso. O sea, vean el Antiguo Testamento, dice Pablo, vean lo que pasó allá antes, porque eso está escrito para nuestra enseñanza. ¿Y cómo así? Bueno, lo que acaba de leer Julián, ¿no? Entonces, igual que la esclavitud fue rescatado ese pueblo, nosotros somos rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Sí? No, ellos podían hacer algo para ser libres, no, ¿verdad? No, Tuvo que No. liberarlos Dios a través de las plagas, de todo esto. Igual nosotros no podemos hacer nada para eso. ¿Ok? ujú. La siguiente dice, ¿qué nos ha rescatado? Cristo.
Él es el sacrificio que nos rescató. ¿Con qué propósito? Para hacernos su propio pueblo, para tal hacer como eso. dice el orden de Éxodo capítulo 6 versículos del 6 al 8. Entonces, miren qué hermoso y este es un tema de administración pastoral, ¿no? O sea, las historias enseñan mucho a las personas cuando necesitan ser ministrados. ¿Ok? No sé si pueden ver el ángulo de esto de aquí. O sea, incluso cuando ves la vida de cada personaje bíblico, hay una enseñanza o hay un modelo, un tipo de Cristo que se dice. Por ejemplo, José tiene mucha similitud en cosas que le pasaron con Cristo. Fue vendido como por monedas, igual que Cristo. Eh, Fue un esclavo que luego fue exaltado a una autoridad alta, igual que Cristo. Entonces, ese tipo de estrategia de estudio es lo que nos lleva el libro. Y ahora, hay una pregunta que aparece aquí y que se suma a las preguntas de la lección anterior que nos enseñó el libro para poder extraer información bíblica. ¿No se acuerdan las preguntas anteriores, no? ¿Qué aprendo acerca de Dios primero? Miro hacia arriba. Luego, ¿qué aprendo acerca de la De la humanidad? humanidad. Miro hacia los lados. Y luego, en este pasaje, qué mandamiento, coma, La propósito, ¿verdad? Y humanidad. vamos a ver que hay más cosas. La Biblia tiene mandamientos, ¿verdad? Tiene advertencias, tiene promesas, tiene hechos. Entonces, ¿qué de esto nos enseña hacia nosotros? Esas son las tres que habíamos visto. ¿Y cuál es la que aparece ahora? La última pregunta es, ¿qué ejemplo, sí, encontramos? ¿Qué ejemplo? Y aquí justamente topa esto, ¿no? ¿Qué ejemplo encontramos? Hay un pasaje de José que no sé si es en esta lección o en la anterior. No, es en esta. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Justamente de la pregunta que está en el 14, eso tenía, o sea, en decir de que en este pasaje, ¿qué aprendo acerca de Dios? O sea, en La- eso creo que hay que ir ampliando, ¿no? Cuando Dios fue fiel con el pueblo de Israel. claro, lo que te lleva a estas preguntas, mi hermana, es que tenemos que hacernos esta pregunta para poder buscar algo práctico de la lectura bíblica. Sí, vamos a hacer un pequeño Mm, ejemplo. Miren, y este me encanta a mí. En la pregunta 6 nos da una pincelada de cómo reaccionó José cuando se encontró a sus hermanos. Conocen la historia de José, ¿no? Bueno, no, había problemas en esa familia. El padre lo consentía mucho, le compró una túnica. José hablaba sin freno en su lengua y a veces era áspero. Oh, mis hermanos se van a inclinar hacia mí, mi padre se va a inclinar hacia mí, ¿verdad? Entonces hay cierto, como dice el proverbio, el hijo consentido avergonzará a su padre. así sí. ¿Ok? Entonces, eso le cobró factura y sus hermanos le tuvieron envidia y querían matarlo. Y la Ujú, historia dice en Génesis que, bueno, él fue vendido, lo pusieron en una cisterna, fue vendido como esclavo a una casa, a Potifar, luego la esposa quiso acercarse a él, fue a una cárcel, pero la Génesis dice que donde quiera que él estaba, Dios estaba con él, y eso lo hacía prosperar. Entonces, de la cárcel pasó a ser un administrador, le reveló los sueños a uno de los presos, a dos de los presos, y luego ese preso que se libera se acuerda de él cuando el faraón tiene sueños, y al final termina siendo segundo de Egipto. Imagínense, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que hay un momento donde la hambruna llega y los hermanos llegan a Egipto, y ahora él se encuentra con ellos, ¿no? Y aquí vienen las preguntas, por ejemplo, ¿no? Que debemos hacernos, que están en la pregunta 14, ¿no? Primero, así, ¿qué aprendo acerca de Dios aquí? Y aquí hay varias respuestas, porque a cada uno, leyendo el pasaje, le puede haber revelado a Dios un asunto, ¿no? ujú. Podríamos decir como que, por ejemplo, ¿qué aprendemos de Dios de esa historia de José? Que Dios fue fiel, Que Dios no, es no los fiel abandonó. aún en las circunstancias difíciles, ¿no? ¿Qué más? Perdonar, perdonar. Ya, recuerden, la pregunta aquí no es de José todavía, dice, ¿qué aprendo de Dios en este asunto? Ah, ya. Ujú. ¿Sí? Entonces, Aprendemos miren, la obediencia, aprendemos a obedecer.
Podemos decir que Dios controla las circunstancias, porque aunque pasaron cosas difíciles y no controlables para José, Dios sí estaba en el asunto. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Entonces, miren, eso aprendo de Dios. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Qué En aprendo este tema aprendo acerca de la humanidad. de la humanidad? Y aquí sí viene, ¿no? Puedo decir que la humanidad puede llegar a ser, a desarrollar odio, a tal punto que deseas matar a tu propia sangre, ¿no? Eh, Puedo decir que más, puedo decir que los padres pues pueden cometer errores como el papá de José, de no frenar la soberbia, el orgullo, la prepotencia, ¿verdad? Eso me enseña los personajes de la historia. La siguiente pregunta, ¿qué, ¿Qué mandamiento, qué promesa? mandamiento, sí, o propósito veo en este pasaje? Promesa con propósito es lo mismo. No, no, no. Las promesas las estudiamos en el libro uno, ¿se acuerdan? Una promesa espiritual se compone de una condición que nosotros como creyentes en Dios podemos cumplir y por supuesto que es moralmente adecuado al desarrollo espiritual y debémoslo así, y algo que solo Dios puede hacerlo. Por ejemplo, cuando ustedes ven Salmos 37:4, ¿qué es lo que dice? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición que yo puedo cumplir? Deleitarme en Él. ¿Y qué es lo que promete Dios? Conceder las peticiones de mi corazón. Sí. Ahora, si yo me deleito en Dios, quiere decir que yo lo conozco a Él, que yo sé lo que Él quiere para mi vida, para mi familia. Deleitarme implica orar, alabar. Esto que estamos haciendo ahora, escudriñar la palabra, es un deleite espiritual. Entonces dice Dios, si yo veo que tú haces este deleite, yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Solo Dios lo puede hacer. ¿Sí? Ujú. Pero Romanos yo tengo 8, dudas o sea, con qué mandamiento, promesa o ejemplo encuentro. exacto, son tres cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de promesa, generalmente hacemos eso. Cuando leen Juan 3:16, es una promesa, es la promesa de todas. Para Ujú. que todo aquel que en Él crea, esa es la No condición, se ¿qué cubre, promete Dios? No se que no se pierda si no cubre. tenga. Vida eterna. Si notan la característica de una promesa, que tiene una Ujú. condición que puede cumplir y tiene algo que solamente Dios puede hacer si tú cumples la condición, si crees en eso. Pero cuando habla de propósito, quiere decir algo direccionado a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la historia de José, ¿cuál es el propósito? Trabajar en José y llevarlo hasta el punto de desarrollarlo espiritualmente. Y cuando estuvo espiritualmente listo, Dios lo elevó como segundo. ¿Sí? Ese es el propósito. Cuando leemos que José perdonó a sus hermanos, ¿cuál es el propósito de Dios entonces? ¿Que tobres venganza cuando tengas poder o que perdones? Perdonar. Perdonar, ¿sí? Sí. Ok, entonces miren lo interesante que son las preguntas para diferenciar aplicaciones en la parte de teología pastoral, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a la lección? ¿Sí? ¿Comentarios para pasar a la siguiente unidad? 40. Mm. Ok, esta está más complicada porque tenemos que diferenciar en la 4b qué información nos da cada parte de los cuatro libros. El cuatro Éxodo, En la b etapa del viaje. exactamente, ¿no? En función de la etapa del viaje. Y es solamente una generalidad porque en cada parte de su viaje hay datos importantes. Pero bueno, en Éxodo tenemos la primera mitad y la segunda mitad. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? Esto lo tiene 38. 38. 40 tiene. 38 o 40, ahora vamos a ver, déjeme ver. 40, 40. 40. Ya, 40. Quiere decir que ¿cuántos capítulos están vinculados con la primera mitad? 20. 20. Aproximadamente, ¿no? Porque recuerden que en los rollos originales no había versículos ni capítulos, eran papiros llenos, pero cuando se tradujeron a versiones,
aparecen eso para nuestro estudio. Entonces quiere decir que los otros 20 están con la segunda mitad, más otro libro. ¿Cuál libro? Levítico. Levítico, ¿ya? Entonces ahí tengo. Ahora, esa primera mitad de Éxodo, ¿qué datos me da en cuanto a la salida del pueblo de Egipto? ¿Hacia dónde me da los datos? De Egipto a Monte Sinaí. Monte Monte Sinaí, ¿verdad? Sinaí. ¿Dónde queda el Monte Sinaí? Abajo. Si ustedes ven el gráfico de la página 43, queda abajo, ¿no? Sí, está. Justamente en el centro. Entonces, si yo leo los 20 primeros capítulos de Éxodo, mi mente dice, ay, aquí me van a dar información de la primera parte del viaje. Egipto al monte Sinaí. ¿Sí? Ahora, llego a Éxodo 21, ¿qué pasa? Comienzo yo a ver la historia de Sinaí, Sobre lo de esclavos. ajá, sobre Sinaí nada más. ¿Sí? Entonces, en Éxodo y en Levítico, los hechos se centran en lo que pasa en ese monte, cosas sobrenaturales, columna de humo, truenos, tronos, Moisés sube y su rostro se vuelve resplandeciente y la ley es dada aquí, ¿no? Recuerden que los 10 mandamientos están en Éxodo 20 justamente, Ujú. ¿sí? Entonces noten esa diferenciación, ¿ok? Ahora, pero no solamente termina en la segunda mitad de Éxodo, sino también aparece Levítico y hay mucha información vinculada con la ley en Levítico, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Está claro. Bien, vamos con la siguiente. Ahora, el viaje del monte Sinaí a Moab. Recuerden que Moab queda eh, no en el lado de Canaán, sino en mm, el otro lado, como está en el gráfico. ¿En qué libro lo encuentro? números. En Números, ¿sí? Y en los llanos de Moab, ¿qué aparece ahora? El libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Que lo que tenemos aquí es un esquema, nada más. Hay mucha información ahí. Hay dos libros para este Pentateuco. Pero ya Ujú. tenemos una diferenciación clara, al menos de entender el viaje y cómo Dios trabajó con ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué me interesa aquí sobre todo? Porque ustedes tienen información de cada etapa y de lo que pasó, ¿sí? Me interesa mucho la pregunta 11. Me interesa mucho la pregunta 11 porque al final vamos a leer esos libros. Ustedes tienen que leerse esos libros poco a poco. Sí, pero ¿de qué sirve que me lea solamente? ¿Qué pasa en la pregunta 11? Hay tres personajes. Hay tres personajes. Jorge, Ana y Margarita. Ajá. ¿Qué les Sí, parece? ahí habla de lo que, o sea, que de lo que, cómo fue rescatado y en este caso, y cómo debemos agradarle a Dios, o sea, que habla de perdón y del rescate. Por ejemplo, Jorge hablaba de que si obedezco la ley de Dios, Él estará contento y perdonará mis pecados, o sea, que no, tampoco no es la forma. Es un Y Ana dice, pensamiento, ¿no? Claro, Ana dice, Cristo me ha perdonado de modo que ahora estoy libre para vivir como quiera. O sea, dice, bueno, me perdonó Cristo, pero igual yo sigo viviendo como a mí me gusta o como yo quiero. Pero Margarita dice, Cristo ha perdonado mis pecados. Estoy tan agradecida que ahora quiero agradar. O sea, que si Cristo, eso es un buen ejemplo donde que si el Cristo nos ha perdonado, debemos ser agradecidos y vivir conforme y agradable para Dios. Ok, entonces de esos tres, ¿cuál es el pensamiento correcto? Margarita. Margarita. Margarita, ya. Esto vamos a encontrar, mis hermanos, en nuestras iglesias y en nuestra vida cotidiana. Eh, Hay pensamientos que se arraigan por religiosidad o por costumbre y o sea, es como los dos extremos, ¿no? O sea, los unos piensan que cumpliendo ciertas cosas Dios me acepta, ¿no? Los otros piensan que Dios le acepta haciendo lo que quiere. Sí, entonces son ambos extremos son peligrosos. Entonces, lo correcto, como dicen ustedes, es que Margarita ha entendido el orden en que Dios muestra que trabajó con nosotros como su creación, como su pueblo salvo, ¿no? El tema es que primero Dios nos rescató, ¿sí? Nos liberó.
y nos dio una forma de vivir. ujú, Entonces, mi respuesta a obedecer esa ley es por amor a ese Dios que me rescató. ¿Ok? Entonces, cuando no entendemos eso, le estamos quitando o añadiendo a la palabra. Y eso es muy peligroso. Y ustedes van a tener que enfrentar esos pensamientos. Por eso se están discipulando, para poder tener un espíritu de mansedumbre y sabiduría para confrontar esto adecuadamente. Sí, y sucede en todo ámbito, o sea, y en todo nivel. Entonces hay ujú, cosas, hay pinceladas a veces. Y yo siempre que converso con alguien que es muy religioso, que tú notas que alguien es religioso cuando se enoja o piensa que tú quieres hacerle a él cambiar de religión. Entonces, ustedes llévenlo siempre a la propia Biblia, me ha servido a mí mucho, ¿no? Y háganle ver, lo importante es que revise su palabra, ¿no? Yo le digo, yo le suelo decir, ¿tú conoces el Padre Nuestro? Le pregunto a un católico amigo. Claro que sí, me dice. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Ok, entonces yo le digo, bueno, aprenderte algo que parece que es espiritual, eh, rel- religión. Ahora yo te digo, tú podrías en tu Biblia encontrar dónde está el Padre Nuestro, no sabe dónde está. ¿ya? Y hay muchos cristianos que tampoco lo saben, Mateo. ¿ya? Entonces, Mateo ahora, 6, eso, saber dónde está y entender que es un modelo de oración para poder nosotros tener una comunión con Dios, orando desde esos principios, eso es relación con Dios, ¿sí? Entonces, ujú, es lo mismo que está pasando aquí. Ustedes van a encontrar a Jorge y a Ana en todo lado. Y ahí van con muchas situaciones. Por eso es importante esas preguntitas que nos está el libro llevando. Son preguntas claves que nos pueden guiar hacia algún entendimiento. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? No, en esa parte es verdad, como usted dijo, que en la iglesia muchas veces, bueno, en esta parte en la pregunta 11 sí nos hace reflexionar, ¿no? Que hablaba del pueblo de Israel, el rescate de Egipto y sobre todo en este caso, qué vida deben llevar, todo. Y eso aplicándolo hoy en nuestras vidas, o sea que también da lo mismo, ¿no? Dios a través de su Hijo nos rescató de la esclavitud del pecado, de la perdición y de todo, ¿no? Y hoy, en este caso, nosotros debemos vivir agradecidos para Él, en este caso, una vida agradable, pero muchas las veces el enemigo o la vida diaria nos pone trampas, pero como hemos visto también en otros libros anteriormente, siempre debemos sabernos confesarnos y arrepentirnos y tener el perdón de Dios. Eso podría aportar. Sí, hay cosas que vamos a ir derribando, como dice Colosenses, huecas filosofías y que a veces nos van a confrontar. Por eso es que ustedes ven que el discipulado es muy metódico, o sea, aquí le da una estrategia, un método, para que no caigamos en discusiones, o sea, no, hay una forma de interpretar bíblica, modelado por Cristo. Entonces hay cosas que siempre tenemos que estar buscando, ¿no? Y bueno, déjeme poner una pausa aquí, porque son temas sensibles.